Derivada de funciones exponenciales. En este video vamos a explicar de qué forma podemos aplicar propiedades de derivación ya desde luego establecidas para poder encontrar las funciones derivadas de una función que originalmente, es decir, que la función primitiva es una función exponencial. Previo a ello, sería interesante que habláramos muy acerca, una introducción acerca de lo que son las funciones de tipo exponenciales. Bueno, previamente es importante saber que las funciones se subdividen en dos grandes grupos, en las que son de tipo algebraicas y las que son de tipo trascendentes. Algebraicas, bueno, podemos tener algo como esto, x al cuadrado más 1, es una función de tipo algebraica, también polinomial, siempre continua. Vamos a tener también algo como esto, x más 1 sobre x menos 1, y esta es una función de tipo racional, incluso que va a contener una asíntota. Pero bueno, dos asíntotas. Aquí es muy importante tener presente que las funciones algebraicas reciben ese nombre por el tipo de operaciones que contiene la función, es decir, por su estructura. Las funciones de tipo trascendentes, que son justamente las que estaremos describiendo en los siguientes videos, pues tiene que ver con la estructura que poseen, y entonces las funciones de tipo exponenciales entran en la categoría de funciones trascendentes. A su vez, en las funciones trascendentes vamos a encontrar también a las funciones de tipo logarítmicas, a las funciones trigonométricas directas y a las funciones trigonométricas inversas, que son los arcos. Entonces, estas son las funciones de tipo trascendentes. Vamos a estar haciendo otros videos acerca de esto, entonces quédate en este canal. Consulta los demás videos donde también estaremos haciendo una breve introducción a ellos, ¿no? Bueno, regresando a las funciones de tipo exponenciales, la estructura que van a tener, bueno, nosotros sabemos que una función es una relación de dependencia entre dos variables, una que es independiente y la otra que es dependiente. El valor de la variable dependiente, obviamente como su nombre lo dice, pues depende de la operación que esté haciendo la variable independiente, que en este caso es esta estructura. Bien. Nosotros normalmente estábamos acostumbrados a ver estructuras como esta, en donde sabemos que lo que está en la parte de abajo se llama base y lo que está en la parte de arriba pues es exponente o potencia. ¿Cuál es la principal característica de esto? Bueno, pues que generalmente la base contenía a la variable y que por lo general nosotros en la potencia poníamos a un número real, es decir, podía ser un 2, un 3, un 5, incluso un número negativo, un menos 2, un menos 5, etcétera, etcétera. Y eso era válido. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues ahora lo tenemos al revés. En la parte de la base vamos a tener justamente a un valor constante. Siempre debe ser un valor constante que nunca cambie. Y en el caso de la potencia, que es lo que tenemos acá arriba, pues la potencia siempre va a contener a la variable. Esta es justamente la razón por la cual este tipo de funciones se llaman exponenciales, porque el argumento de esta función está en la potencia, es decir, en el exponente que tenga la expresión. Gráficamente las vamos a encontrar de esta forma, ¿sí? Esto tiene mucho que ver también con el análisis del dominio y del rango de esta función. Como podrás darte cuenta, en el dominio pues puedes poner a todos los números reales en esta función, es decir, es una función de tipo continua, desde menos infinito y hasta más infinito tú vas a tener gráfica de la función. Pero en el rango no, es decir, si te das cuenta, en los números negativos en y no tenemos gráfica de la función. Eso quiere decir que a partir del 0 sí vamos a tener, sin embargo es un intervalo de este tipo, en donde no vamos a estar tocando al 0, porque si tú le hicieras zoom a esta parte de la gráfica te vas a dar cuenta que la línea verde realmente nunca toca al eje de las X. Pero bueno, eso es otro departamento, es otra cosa que no vamos a estar platicando en este video, pero que en alguna ocasión quizás podremos comentar en otro video. Bueno, vamos a encontrar a su vez la forma general de la función exponencial, que es esta, en donde mencionábamos que aquí puedes poner a un valor constante y aquí puedes poner justamente un número real. Y vamos a tener un caso particular, por eso te mencionaba que esto es algo así como la generalización de esta función. Y lo que tenemos del lado derecho es un caso particular en donde la variable no necesariamente es una letra, o sea, se expresa con la letra E, que es a lo que le llamamos también la constante de Euler, en honor a un matemático alemán, pero realmente esta E,
que es la constante de Euler, tiene un valor aproximado de 2.71 y algo más. Es un número de tipo irracional, una extensión decimal que es infinita y no es periódica. Pero si es un caso particular, es decir, vamos a tener a esta a la que también se le llama función exponencial de tipo natural. Ahora, existen propiedades de derivación para este tipo de funciones. Aquí hay dos tipos. Hay una más, no la voy a mencionar en este video, me voy a concentrar justamente en estos dos casos. Pero, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, pues sabemos que la base contiene una constante, que este es un valor constante definido, y que en la parte de arriba el argumento de la función es la potencia. Entonces, siempre debes de concentrarte en la potencia en este tipo de funciones. ¿Para qué? Pues para poder hacer lo que te indica la propiedad de derivación. Vamos a resolver entonces los ejemplos que aparecen aquí. Pon mucha atención en lo que vamos a estar haciendo en cada uno de ellos. De entrada tengo que identificar en la función qué estructura posee. En este caso, por ejemplo, atendemos a el sentido común, que bueno, podrá decirnos que esta sería la variable independiente y esta la variable dependiente, es decir, que esta y es una función que depende de la variable x. Bien, como nosotros sabemos que el 2 es una constante, entonces se cumple que sea una función de tipo exponencial. ¿Por qué? Porque en el argumento, que es en este caso la potencia, contiene a la variable. Pero, ¿cuál de estas dos habré de tomar? Bueno, no es el caso particular con la constante de Euler, entonces tendría que ocupar para este caso a esta propiedad de derivación que está aquí indicada, en donde yo sé que v en este caso es ax. ¿Por qué? Porque es todo lo que está contenido en el exponente, así como lo indica esta propiedad de derivación. De ahí que entonces, aplicando la propiedad de derivación, derivada de y con respecto a x va a ser igual a, aplico la propiedad de derivación, el valor de a, en este caso, pon mucha atención a la estructura que tiene, el valor de a es la base. Por ello, el valor de a, en este caso, es 2. Entonces, esto lo aplicamos según lo que tenemos en la propiedad de derivación. Entonces, a a la v, tal y como está, es decir, 2 a la x, por el logaritmo natural del valor de a, que en este caso es un 2. Y todo eso va a ir multiplicando la derivada con respecto a x de lo que es su v, que en este caso solamente es a la x. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es seguir aplicando otras propiedades de derivación, como en este caso. Esta que está aquí es una derivada que todavía tenemos que resolver, y como la derivada es con respecto a x, todo lo que no sea x, entonces se convierte en una constante. Por lo tanto, esto es constante por variable. La derivada de una constante por una variable, pues nos indica que siempre vamos a sacar a la constante del proceso de derivación y solamente derivamos a lo que es la variable. Entonces, como lo he mencionado en otros videos que he subido anteriormente, cuando nosotros hacemos estamos aplicando propiedades de derivación, todo lo que ya no esté en proceso de derivación, como son estos dos, va a bajar al resultado tal y como está. Entonces vamos a tener en este caso 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Ahora, la derivada de lo que tenemos aquí adentro del recuadro azul, bueno, pues sabemos que esta sale del proceso de derivación, entonces la ponemos aquí afuera, y vamos a tener la derivada de x. Derivada de x con respecto a sí misma siempre va a ser 1, entonces el resultado de esto es un 1. Como ya todo esto está listo, ya no hay un proceso de derivación, lo único que vamos a hacer a continuación es acomodar. Acomodar, bueno, en este caso a la x, recuerda, esta a que está aquí, no es necesariamente la a que tenemos aquí ni la a que tenemos de este lado. Esta a viene del exponente que teníamos acá arriba. Entonces, esa a se tiene que quedar tal y como está. No le podemos asignar el valor de 2 porque viene del valor del exponente. Entonces, ahí se queda. Entonces, lo único que vamos a hacer es acomodar, dejando siempre al inicio, vamos a poner que esto es y', y es exactamente lo mismo. Vamos a acomodar las constantes al inicio. Puedes en este caso, porque claro que puedes hacerlo, calcular el valor del logaritmo natural de 2, y de hecho lo puedes hacer incluso con apoyo de la calculadora. Entonces puedes poner, por ejemplo, logaritmo natural de 2,
pero yo te sugeriría que lo dejes indicado por la situación de que hay muchos decimales. Entonces aquí no es necesario que pongas decimales, que trunques a cifras, simple y sencillamente déjalo indicado. Entonces vamos a dejar el resultado indicado de la siguiente forma. Empiezo con A por el logaritmo natural de 2 y por la función exponencial, que en este caso es 2a a la x. Y básicamente este sería un resultado válido. ¿Podemos aplicar aquí tal vez algunas propiedades de los logaritmos? Sí, no lo vamos a hacer por el momento porque nos estamos enfocando justamente en lo que son las funciones de tipo exponenciales. Siguiente ejemplo, tenemos una derivada con respecto, tenemos una función que depende de la letra t de e a la t al cuadrado. ¿Es posible que te encuentres algo como esto? Sí, o sea, una función que tiene una potencia y esa potencia tiene otra potencia. Entonces, sí es posible que te encuentres esto. Por el simple hecho de encontrar esta letra aquí, sabes o debes intuir que debe ser esta propiedad de derivación. Entonces, vamos a aplicarla. Vamos a tener entonces que v, en este caso es t al cuadrado, así tal cual, y que a, o bueno, en este caso no necesitamos poner a porque realmente sabemos que vamos a aplicar esta propiedad de derivación y que respetamos el valor de e porque sabemos que al final de cuentas es un valor constante. Bueno, entonces vamos a tener a la derivada de esta función con respecto a la letra t, que va a ser igual a, vamos a poner la función exponencial tal y como está, es decir, e a la t al cuadrado, por la derivada con respecto a t, en este caso, porque estamos derivando con respecto a t, de lo que es v, única y exclusivamente de lo que es v, es decir, de t al cuadrado. Esta es una derivada que tenemos que resolver aparte. Entonces vamos a tener f', pongo con otro color, vamos a tener f' de t, va a ser igual a e a la t al cuadrado, y la derivada de t al cuadrado, si tú recuerdas, por ejemplo, vamos a suponer que tienes la derivada de x a la n, entonces vas a tener n por x a la n menos 1. Siempre va a funcionar así. Entonces, en este caso de la t al cuadrado, ¿qué vamos a hacer? Pues baja el exponente 2, ponemos a la t según lo que tenemos aquí, y al exponente original le vamos a quitar 1. Entonces, 2 menos 1 es un 1, pero el 1 como exponente nunca se indica, entonces la vamos a dejar así tal cual. Y ya, prácticamente terminamos de derivar. Lo único que vamos a hacer pues es acomodar, poniendo primero esto, la constante y el resultado de esa derivada, por e a la t al cuadrado. Este sería el resultado de esta derivada. Muy sencillo realmente. Vamos con el último ejemplo, el cual si analizamos por el simple hecho de tener esto, ya sabemos que tenemos que aplicar esta propiedad de derivación, pero con la diferencia de que en este caso el exponente pues tiene una operación de una suma. ¿Eso es válido? También es válido. Y hay que tener mucho cuidado también con ello. Entonces, derivada de esta función con respecto a la letra x, en este caso, va a ser igual a, sabemos que tenemos que poner, si aplicamos esta propiedad de derivación, tal cual, e a la v, es decir, e a la 3x más 1, por la derivada con respecto a x, en este caso, porque es con respecto a x, de el puro exponente, es decir, única y exclusivamente de lo que es el exponente, que en este caso es 3x más 1. Bien, vamos a bajar todo lo que no está en proceso de derivación, lo bajamos, entonces f' de x va a ser igual a e a la 3x más 1, y tenemos de este lado la derivada de 3x más 1, es decir, vamos a aplicar propiedad distributiva, derivada de 3x, ya sabemos que es algo similar a lo que teníamos acá arriba, entonces la derivada de 3x simple y sencillamente sería 3. Bueno, estamos aquí multiplicando por 3. Y la derivada de 1 es una constante. La derivada de una constante siempre es 0 cuando está sola. Entonces, esto se queda de esta forma. Y finalmente acomodamos como lo hicimos en el ejemplo anterior, de modo que f' de x va a ser igual a 3 por e a la 3x más 1. Este tipo de funciones o este tipo de derivación es muy importante que sepas hacerlo porque también lo vas a ocupar en cursos de cálculo integral o más avanzados como ecuaciones diferenciales. Entonces es muy importante que tengas nociones de cómo derivar. Es muy fácil si te remites a las propiedades